santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestro pueblo. El Salvador y nuestra Iglesia Católica se alegran por la beatificación de Fray Cosme Espesoto. Como pastoral de medios de comunicación de la parroquia San Francisco de Asís, nos hemos trasladado hacia la parroquia San Juan Bautista de San Juan Nonualco, La Paz. Te invitamos a conocer un poco más sobre la vida de este mártir, quien dio la vida por su pueblo. Acompáñanos. Bienvenidos a San Juan Nonualco, tierra de mártir, tierra de Fray Cosme Espesoto. Santi Espesoto Samuner nació el 28 de enero de 1923 en Mansué, el pueblo de la provincia de Treviso, del Veneto, en el norte de Italia, hijo de Vittorio Espesoto y Josefina Samuner, humildes campesinos. 3 de septiembre de 1935, con tan solo 10 años, salió para el seminario de Lónigo. En la estación del ferrocarril le dijo a su padre: «Ahora yo te llamo padre, pero un día serás tú que me llames padre». Pues según se nos cuenta, él, bueno, primero, ¿verdad? A los 10 años empieza él con este deseo de querer entrar y ser sacerdote. Es la primera imagen de vida consagrada que él tiene, de ser sacerdote. En su momento, pues se le presentan algunas dificultades, sobre todo económicas, que le dicen su familia, que pues no es posible, ¿verdad? Porque pues, los recursos de ellos no era para poder mantenerlo a él en un seminario. Sin embargo, él averiguando y luego encontrándose con los frailes, los frailes le dicen, ¿verdad? Él preguntando qué se necesita o cuánto hay que pagar para ser sacerdote. Él les dice, no, pues se necesita la decisión y la vocación y pues no es tanto de dinero, le dicen los frailes, ¿verdad? Entonces ahí se va él abriendo camino y se decide por entrar al seminario. Entonces una primera misión pues ciertamente es como ir sobrepasando los obstáculos, ¿verdad? Que ciertamente a nivel familiar, a nivel económico o a veces a nivel vocacional se van presentando. El 16 de septiembre de 1939, Santi inició su año de noviciado en calidad de clérigo. Recibió el hábito franciscano y el cambio de nombre. Optó por Cosme, uno de los primeros mártires de la Iglesia. Fue ordenado sacerdote el 27 de junio de 1948 en la Basílica de Nuestra Señora de la Salud. 9 de marzo de 1950 se embarcó en el puerto de Génova juntamente con otros 2 sacerdotes, llegando al puerto de la Unión en El Salvador el 4 de abril de 1950. Se le asigna en la parroquia de San Juan Nonualco el 8 de octubre de 1953. La iglesia estaba en ruinas y Fray Cosme retomó las palabras de San Francisco, cuando en la capilla de San Damián oyó la voz de Cristo que le dijo: «Francisco, ve y repara mi iglesia». Luego, cuando él ya es sacerdote, su inspiración primera era viajar a China, ir allá como misionero. Acordémonos, en ese tiempo, pues la misión en China era muy fuerte y a la vez también estaban siendo bastante perseguidos los cristianos allá. Él, según dicen los datos biográficos, escribió cartas a su provincia, a su provincial allá en Venecia, ¿verdad? La provincia de San Antonio. Entonces, en Venecia él empieza a enviar cartas a sus superiores para que lo envíen de misionero a China. Pero por la misma situación que se estaba viviendo allá y más bien que se empieza la expulsión, ¿verdad?, de los cristianos de allá, no le dan pues la opción o no se le permite o no se puede viajar allá como misionero. Así pasa, ¿verdad? Siempre él con el espíritu pues de misionar. Llega entonces la solicitud de parte del nuncio de Guatemala y El Salvador en ese entonces, que también solicitan misioneros para estas tierras centroamericanas y específicamente Guatemala y El Salvador. Y así es como Fray Cosme pues también, ¿verdad?, se ofrece, se decide a venir, porque pues ese espíritu misionero en él siempre estaba latente. Así es como entonces viene él primeramente en 1950, ¿verdad?, a San Pedro Nonualco. Ahí llega primeramente él, 3 años ahí en la parroquia de San Pedro, y luego al año 53, en octubre, es que llega aquí a San Juan como párroco. Aquí es entonces cuando ya empieza su desarrollo pues más pastoral, empieza toda esta vida que vamos a ir conociendo, ¿verdad?, de entrega, de conocer toda la cuestión cultural, toda la situación también social, política, que se va agravando cada vez más hasta llegar, pues como conocemos, a su martirio. Entonces,
llega a unas tierras que ciertamente actualmente pues la parroquia de San Juan solamente conforma el municipio, pero en su momento cuando él llega a estas tierras de San Juan, esta parroquia conformaba lo que ahora es la parroquia de San Rafael Obrajuelo y la parroquia de San Luis La Herradura. Entonces él atendía toda esta población, ¿verdad? Era bastante grande y eso pues ciertamente era un desgaste bastante fuerte, pues en ese entonces la misión era un fraile por parroquia, ¿verdad? Entonces él estaba solo en esta parroquia y desde aquí él se distribuía pues para atender a las comunidades. Es así como él se encuentra con esta realidad pues de misión. Empieza varias obras, ¿verdad?, que veremos en su momento, pero en ese contexto él llega, ¿verdad?, siempre con el espíritu de ir a la misión. Primeramente lo intenta desde querer ir a China, no se logra, pues luego cuando se llega pues la opción de poder venirse para tierras de Centroamérica, pues él viene para acá. Escuchar de viva voz esos testimonios, creo que uno contempla que el espíritu, la persona, el testimonio de Fray Cosme se encuentra pues bastante vivo en los fieles, en las comunidades y en el centro pues se mantiene ese fervor, esa devoción y ese testimonio de Fray Cosme que los hermanos y las hermanas que sobre todo de primera mano, ¿verdad?, lo conocieron, mantienen vivo esa memoria y lo van compartiendo también con nosotros pues que vamos llegando o que vamos conociendo pues también todo este legado de Fray Cosme. Y luego cada mes se mantiene también siempre la celebración del 14 cada mes que se celebra o se recuerda pues el martirio de Fray Cosme a través también del comité que se ha ido conformando con los años, que son los que custodian también estas actividades, ¿verdad? Y van organizando la novena, sobre todo el aniversario de cada año, pues creo que también eso va haciendo pues ahora un trabajo también más arduo pues por lo que ya se acerca la beatificación. Ayudó a catequistas y sacristanes a construir sus viviendas. Nunca escatimó esfuerzos para ir a visitar a enfermos y necesitados en cualquier momento. Aún sacrificando sus horas de descanso, nunca dijo no a cuantos le pedía su ayuda. Con el padre Cosme, que fue a visitar a una enferma de 102 años en nuestra comunidad, Tierra Colorada, Caserío Los Ángeles. Ese día, su jeep lo dejó en una haciendita del Pajal, caminó por unas veredas, por unos ríos, para llegar a ese hogar, donde estaba la señora enferma en cama, en una soledad, en un sufrimiento, en una pobreza. Pero recuerdo que cuando el padrecito Cosme entró a ese hogar, él le aplaudía, le sonreía a la señora de 102 años con un gran amor, con una gran caridad. Se le veía en su rostro al padrecito Cosme, la animó, le hizo una oración, le dio los santos óleos y ya la señora estaba bastante delicada y mal cuidada, sufría de hambre y él con un gran amor dijo que había que bañarla, había que asearla y a los 2 días de la visita del padre Cosme, la señora Dominga Cañas de 102 años falleció. Mi experiencia que pude vivir con el padre Cosme, que me enseñó a brindarles amor a los enfermos porque la pude bañar, limpiarla, cuidarla y se vio el gran gesto de caridad del padrecito Cosme, como el sacrificio de caminar en esos lugares peligrosos, solos, porque media hora caminó a pie de donde dejó el jeep para deber de llegar a donde estaba la señora enferma de 102 años. Era muy cercano, brindaba las palabras con amor, con confianza, ¿verdad? Como sacerdote, como fraternidad. Él siempre, los comentarios que se escuchan en nuestra parroquia, ¿verdad? Era muy conviviente con la niñez, con los ancianos, con los jóvenes, con los enfermos. Él con el que se le presentaba, ¿verdad? No decía no, siempre estaba atento al gesto de amor y de bondad y de misericordia para toda la humanidad.
sábado 14 de junio de 1980, aproximadamente a las 7 p.m., fue abatido a balazos por desconocidos frente al altar mayor de la iglesia de San Juan Nualco, que en varias ocasiones quiso ser tomada tanto por la guerrilla como por la Fuerza Armada de El Salvador, algo que Fray Cosme nunca permitió. Primero fue un motivo de tristeza cuando lo mataron, pero yo siempre digo, ellos se equivocaron, creyeron que al matarlo se iba a terminar todo, pero no. Recordemos que el trigo, la semilla de trigo, si no cae al suelo y muere, no da fruto. Y él dio fruto, muchos frutos, ha dado acá, primero por las vocaciones sacerdotales, que han habido bastantes vocaciones sacerdotales. Segundo, por las vocaciones matrimoniales también, porque yo he sido uno de ellos que cuando me casé, pues él fue el testigo principal que nos dio la bendición y logramos llegar a la meta donde el Señor nos dice hasta que la muerte nos separe. Y eso fue con mi esposa también, ¿verdad? Hasta que la muerte me separó de ella, Dios me la dio y Dios me la quitó. Entonces, esa es una bendición de Dios a través de Fray Cosme Espesoto, que estuvo siempre en el consejo con nosotros, buscándonos y tratando de que saltáramos las desviaciones, los peligros, las olas gigantescas que en todo matrimonio se presentan. Pero él siempre fue un director espiritual que nos aconsejó bien y por eso que considero yo que por la voluntad de Dios que nos regaló este hombre, llegamos a cumplir con mi esposa ese tiempo y que ella se fue, pero está siempre en medio de nosotros. Fray Cosme también ha sido un hombre de bien para toda la gente aquí en nuestro pueblo, de bien espiritual, de bien material y de orientación también. Él nos orientó en todos los campos, a la comunidad, a los jóvenes, a los niños, a los mayores, a los matrimonios, nos orientó a todos. Y claro está que todo aquel que se retiró de la iglesia habiéndolo conocido a él, pues no nos sorprende. A Jesús, que fue el creador de la vida, el dador de la vida, también lo despreciaron en su pueblo Jerusalén, lo despreciaron, no le tomaron en cuenta su amor que tenía para ellos. Por lo tanto, pues todo mártir, todo santo tiene que sufrir, todo profeta tiene que sufrir esas consecuencias. Pero lo importante es que ellos cumplan con la misión que Dios les ha dado. Y Fray Cosme cumplió a cabalidad la misión que el Señor le dio y hoy está gozando de la plenitud del Señor. Yo sé que la iglesia tiene sus reglas y ahorita pues va a entrar un proceso que ya está el proceso de beatificación, ya está aceptado, ya firmó el Papa, pero que para mí, yo que lo conocí, estuve con él, viví, compartí con él, sé que él es un santo, pero yo voy a respetar lo que la iglesia diga. Pero sí sé que él es un santo aquí y donde quiera. Por lo tanto, él ha ganado ese mérito. Y claro, es una invitación que él nos hace para todos, porque todos estamos llamados a ser santos. Pero ahí está la cuestión, ¿verdad? Cómo luchar y cómo vencer todas las tentaciones para llegar a obtener esa virtud que él tuvo y dar ese testimonio, porque antes de morir él había hecho su testamento ya y en lo cual prometió siempre seguirnos ayudando a nosotros los sanjuanenses. La iglesia tiene voz y voto para poder anunciar y denunciar los problemas de las comunidades de un país, pero a los gobiernos no les gusta a veces que la iglesia se meta en esos problemas a denunciar. Ellos ya dicen que este cura es político, que este cura es aquí, entonces hay que quitarlo. Y en esa época eso es lo que pasaba. Los políticos empezaron a ver, los sacerdotes que hablaban de los problemas sociales, había que apartarlos del camino. Ellos querían sacerdotes como cuando comenzó la iglesia unida con el Estado.
Ellos querían que el sacerdote fuera e hiciera todo lo que el Estado quisiera y le dijera, pero la verdad que no todos los sacerdotes fueron eso, sino que fueron buenos mártires y buenos hombres de fe que lucharon y dijeron la verdad aquí, aún con consecuencias graves que ellos sabían que por eso los podían matar. Y entonces Fray Cosme eso sabía perfectamente. Y él, lo que más le hizo daño a él, no daño, sino que era una bendición que le tocó, porque para él decía que morir mártir era una bendición, ¿verdad? No era algo que cualquiera puede llegar a ser mártir, sino que él decía eso porque sabía que él luchaba por sus catequistas, cuando les agarraban a los catequistas, porque antes el gobierno la tenía contra catequistas, contra los movimientos de avanzada, los tenía en su mirilla. Pero la verdad es que recordemos que Medellín mandó a la iglesia a luchar por los problemas sociales de la iglesia. Aún el Papa ahorita está hablando de los pobres. Con la riqueza de los pobres, dice, los ricos se podrían salvar, pero lamentablemente pues eso no lo toman en cuenta, ¿va? Sino que solamente tratan de explotar a los demás. Claro está que no solamente en los gobiernos, sino que también en los hogares, tantos hogares abandonados por los esposos o esposas, y eso a Fray Cosme no le gustaba, y eso él lo denunciaba, le costara lo que le costara, ¿va? Y también cuando iba a reclamar a algún catequista que le habían capturado, iba al cuartel y allí él se entraba sin andar pidiendo permiso a buscar al general, al mayor, no sé qué, en esas cuestiones ahí. Entonces, pero él llegaba y le exigía, no le pedía, le exigía que le dieran al catequista que habían capturado. Presiento que de un momento a otro, personas fanáticas me pueden quitar la vida. Con estas palabras inicia el testamento que fue encontrado después de la muerte, Fray Cosme o el Padrecito Cosme como era conocido. Presentía que de un momento a otro podría ser asesinado. Poco a poco empiezan a aparecer jóvenes muertos en los cantones, guerrilleros, soldados y civiles, cuerpos mutilados, que Cosme acude a recoger y a enterrar bajo el ritual de la Iglesia Católica. El fraile no hace distinción entre bandos. A todos los he bautizado, todos son hijos de Dios, dice. Desde muy pequeña, mis padres eran también colaboradores de la iglesia y eran muy amigos de Padre Cosme. Entonces mi madre acostumbraba a venir todas las noches al rosario que Padre Cosme dirigía a las 7 de la noche, en el cual él caminaba en el centro de la iglesia y llevaba siempre la camándula en sus manos. Yo estaba muy pequeña y en el asiento de atrás me recuerdo que a mí me gustaba estar en la orilla y hasta me doblaba para verlo cuando él caminaba, porque yo lo veía como que era un gigante. Él era un hombre muy alto, casi 2 metros, y yo era una niña pequeñita, para mí era un gigante, pues ver aquellas grandes sandalias y aquellas grandes manos. Entonces esa fue, digamos, la imagen que yo conservo, la más antigua. Luego pues crecí prácticamente siempre en la parroquia y formé parte del grupo parroquial. Padre Cosme tenía muchos grupos de jóvenes, de niños, y yo pertenecía a uno de esos grupos, donde de Padre Cosme nos enseñó a ver la vida unida a Jesús y María, no con tristezas o arrepentimiento o por temor al infierno venir a una misa o servirle a Dios. No, al contrario, con Padre Cosme aprendimos que el seguimiento de Jesús es alegría, es jugar, era cantar, era algo tan dinámico y era parte de la vida que nosotros pues disfrutamos. Y yo les digo a muchos jóvenes ahora, yo disfruté mi adolescencia, disfruté mi juventud dentro de la parroquia. Padre Cosme comprendía tan bien a los jóvenes. Había un grupo de jóvenes mayor que el mío, que ya ellos estaban en una edad que eran jóvenes que
digamos, eran más rebeldes y ya iban con preguntas un poco más serias. Y recuerdo que el padre Cosme, según narra uno de estos jóvenes, una vez había como una crisis en ese grupo de los más grandes y tenían cosas contra el padre Cosme. Vino el padre Cosme y les dijo, bueno, me voy a sentar y me van a decir todo aquello que no les guste o que no les parece de mí. Y dice que comienza aquel grupo de jóvenes varones a decir cosas bien duras. Y el padre Cosme simplemente se les quedaba viendo los ojos y les sonreía y uno por uno les fue respondiendo y los dejó tranquilos. Entonces mi reflexión en estos años, digo, bueno, ¿habrá algún sacerdote que soporte un tipo de crítica así y que todavía te siga amando y no te margine? Padre Cosme era así. O sea, él a esos jóvenes no los decía, ya no quiero ver a este porque me faltó al respeto. No, simplemente él escuchaba y te los atraía. Luego, Padre Cosme nos formó de una forma, como les decía, en primer lugar la alegría, ¿no? La alegría franciscana, la simplicidad, el creer en la providencia, el amar la Eucaristía, el amar a Virgen Santísima fueron los pilares que él nos dejó. Pero también nos enseñó que teníamos que formarnos, teníamos que estudiar para poder servirle a los más pobres. Si nosotros teníamos la fortuna de que nuestros padres trabajaban y podían darnos estudios, teníamos que estudiar, pero esos estudios tenían que ponerse al servicio de la gente más pobre. Y creo que si no lo hemos cumplido al 100%, pues algo hicimos. En ese tiempo, Padre Cosme, cuando ya se iba acercando la guerra, nosotros ya estábamos, digamos, éramos jóvenes todavía y no comprendíamos cuando él nos decía, oren, vayan a orar y pídanle a Dios que no se dé una guerra, porque no hay cosa más triste que ver que hermanos entre hermanos se maten. Y para serles muy sincera, yo no entendía eso. Yo decía, ¿cómo que nos vamos a matar, no? Y comenzó pues prácticamente la persecución. Muchas veces hay gente que me pregunta, ¿y por qué crees que al padre Cosme lo mataron si era tan bueno? Entonces la respuesta es simple. A nadie de los que está en el poder le gusta que la gente piense. Y eso no cambia. Veo yo que los años pasan y las cosas son iguales. A nadie le gusta que los jóvenes analicen, que los adultos piensen. Entonces el padre Cosme nos enseñó eso. Padre Cosme lo que hacía en sus grupos parroquiales era enseñarnos a interpretar la realidad. Y lo que hacía en este pueblo era, aquí teníamos las algodoneras al sur y los cafetales al norte. En el norte, de todos sabidos, a la gente le daban su poca paga, una chenga, que se le llamaba esa tortilla, una chenga, su poco de sal y sus frijoles. Y en el sur, aparte de la contaminación que había, de todo lo que hicieron con el sur, y mal pagados. Entonces el padre Cosme pedía un buen trato para los campesinos y pedía también pues mejores condiciones de vida, porque les hacía ver el padre que eso iba a largo plazo a traer consecuencias. Otra cosa que el padre hizo, pero lastimosamente no logramos tener ese documento, es que él mandó a la Asamblea Legislativa una carta para que se prohibiera el uso de los insecticidas que afectaban la salud en las algodoneras. Nunca le hicieron caso. Y otra cosa que el padre tenía también era, y que fue muy bonito, y yo les digo, en ese tiempo no se hablaba de género ni nada de esas cosas, pero el padre Cosme cuando vino aquí en el 1953, vio y observó que la mayor parte de mujeres éramos analfabetas y no podíamos leer. Entonces el padre se interesó para ser cofundador de la primera escuela de niñas de este municipio, porque su interés era que también las niñas aprendiéramos y tuviéramos también una profesión. Otra cosa que el padre hizo fue ya en los tiempos de guerra, que todavía no habían acuerdos de paz, y él fue un promotor de derechos humanos, porque el padre cuando a alguien se le capturaba injustamente o como fuese, él iba a reclamar el derecho de aquel joven, que no lo fueran a matar, primero que lo investigaran, primero que se diesen cuenta que qué estaba haciendo, no dejarse ir por las orejas de ese tiempo. Hasta cuentan que parece que habían venido unos frailes y también se los metieron presos, y como que él los fue a sacar, porque, haciendo un paréntesis, el padre
le tenía la costumbre que todos los meses de noviembre, diciembre, aquí venían 4 o 5 frailes estudiantes. Para nosotros, los grupos juveniles, era la gran fiesta, era lo que nosotros más esperábamos con alegría, que vinieran los frailes. Porque cuando venían los frailes jóvenes, se trataba de retiros espirituales, de convivios, de caminatas, de ir a los ríos, a las montañas, y era el modo que ellos nos acercaban también a Dios. Y al Padre le gustaba que hubiese esa relación. Padre Cosme también fue un hombre cercano a toda la gente. El Padre no tuvo preferencias. Por ahí dicen, yo soy hijo espiritual. Sí, todos somos hijos espirituales. A todos los que nos bautizó, todos somos sus hijos espirituales. Y a todos nos quiso, y a todos nos amó, y a todos nos conocía. Padre Cosme hacía visitas a las familias. Y cuando llegaba a un hogar muy numeroso, con varios niños y niñas, siempre les decía a los papás, ¿y cuál me vas a dar para el seminario? ¿Cuál es el mío? Y así él conseguía sus vocaciones, ¿no? Padre Cosme también era un hombre de mucha oración, Él muchas veces en este convento, me recuerdo una vez que, bueno, ya saben que los jóvenes no tiene código a una cierta edad, ¿no? A este convento entrábamos como que era la casa de nosotros. Pues veníamos nosotros corriendo y pasamos corriendo y él estaba haciendo sus oraciones, estaba leyendo la liturgia de las horas. Y me recuerdo que nosotros, hola Padre, la gran bulla, y no nos hizo caso. Cuando terminó de rezar, nos llamó y nos dijo, vengan para acá. Cuando ustedes me vean que yo estoy con ese libro en oración, yo estoy orando por la iglesia, por la parroquia, y estoy orando por ustedes. Así que ustedes tienen que entrar en silencio y hasta que me miren que yo cierro el libro y me levanto, entonces nos vamos a saludar. Otra vez, él estaba en la iglesia, en la parte de atrás, y nosotros no lo habíamos visto. Y era el mes de mayo. En mayo hacíamos las florecillas espirituales que él nos enseñaba, ¿no? Y entre las florecillas había una cosa que era de entrar a la iglesia y saludar a la Virgen María con una Ave María. Y eso lo notabas en tu ramillete, ¿no? Y cabal, entramos en pacotilla a la iglesia, ¿no? Corriendo, nos pasamos y fuimos donde estaba la imagen y él estaba atrás. Cuando terminamos de rezar a la Ave María, nos dicen, vengan para acá. Y salimos todos. Y nos dice él, díganme, cuando ustedes van a visitar una casa, ¿a quién saludan primero? ¿Al patrón de la casa o al que trabaja en la casa? Bueno, al patrón. ¿Y ustedes por qué se fueron primero allá? Ustedes pueden ir a donde la Virgen, donde San Antonio, pero primero se me tienen que hincar aquí frente al Santísimo, porque Él es el patrón y el dueño de esta casa. Así era su forma de explicar, sin regañarte, sino que estos consejos eran con sonrisas. Y Padre Cosme, yo lo dije una vez que me entrevistaron, no era un buen predicador, porque los únicos que le entendíamos éramos los de San Juan. Los de San Juan sí le entendían. Venían de otro pueblo a una misa aquí, a una homilía, se quedaban adivinando la mitad, ¿no? Entonces nosotros crecimos así con él. Y Padre Cosme también nos enseñó el amor a la Eucaristía. Él en la Eucaristía, al momento de la consagración, se transformaba. Ahí él entraba en otra dimensión. Ejemplo de esto es esta iglesia que ustedes ven ahorita así hermosa. Antes era una iglesia antigua, ¿no? De tipo adobes. Y dicen que venía una mañana, llevaba a la gente que tenía ganado, la llevaba para el río. Ese día, en el momento de la consagración, al pobre señor se le entran 3 vacas a la iglesia. Imagínense ustedes que está la iglesia llena de gente y se te meten las vacas, ¿no? Entonces la bulla de la gente, pero la gente lo que les sorprendió fue ver que el Padre Cosme ni se inmutó. Entonces la gente dejó las vacas y siguió rezando. Entonces el Padre Cosme era un tipo así y era muy amoroso, muy amoroso. Él tenía aquel don de que sabía lo que tú sentías, no le podías mentir, al Padre Cosme no se le podía mentir. Yo me recuerdo cuando habían matado a mi hermano, ya en el 80, el 3 de junio, me dijo Fray Filiberto, no le vayas a decir porque está delicado de salud. No le dije. Pero vino ese sábado y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo, bien, padre, ¿y cómo hay? Todo bien. Y se me quedó bien y me dice, venite, vamos a tomar café. Ay, dije yo. ¿Qué ha pasado? Me dijo, nada, padre, le dije, todo bien.
Yanira me dijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Decime ya qué ha pasado, de todas maneras yo lo voy a saber. Entonces le conté que habían matado a mi hermano y se fue conmigo, me dijo, vamos donde tu mamá. Y se fue conmigo a ver a mi mamá. Cuando vio a mi mamá, solo la abrazó, se sentó en la mecedora con mi mamá y comenzaron a llorar los dos. Y él solo le dijo a mi mamá, yo ya no aguanto, ya ver todas estas cosas, le dice, yo la siento. Él era así de solidario con todas las personas y fue en ese mes, ya en esos años terribles, los años 80, el padre Cosme sí te puedo dar fe de que él no tenía bando político. Él nos miraba a todos como hijos de Dios y nos veía a todos del mismo modo. A él no le importaba si era guerrilla, si era ejército. Lo que él quería era que nos convirtiéramos y que no hubiese guerra. Pero muchos no entendieron eso. No entendieron por qué el padre Cosme iba a enterrar a los muertos. No entendían por qué el padre Cosme, cuando una señora quedaba viuda, le llevaba alimentos por lo menos 3 meses. No lo entendieron. Y fue que comenzaron pues ya a tergiversar las acciones del padre. Y el 14 de junio del 1980, a las 3 de la tarde era la misa de 9 días de mi hermano. Entonces la celebró él, quiso celebrar la misa de 9 días. Y nosotros, ese grupo de jóvenes, también éramos del coro, ¿no? Y me recuerdo que le dijimos a él, porque nosotros cuando él estaba aquí, solo aquí pasábamos, a la casa solo íbamos a comer, después estábamos aquí. Y de aquí él nos mandaba a las misiones que nos mandaba. Y recuerdo que ese día nos acercamos y le dijimos, padre, nos quedamos a cantar. No, dijo, hoy no, váyanse a su casa, después regresan porque hoy va a haber coro. Habían unos músicos. Nos fuimos y iba quizás por la escuelita parroquial, por esa zona, cuando sentimos la ráfaga. Cuando sentimos la ráfaga, como ya estábamos en guerra, le dije a los cipotes, vámonos ya para las casas porque nos puede pasar algo. No, a ninguno se nos cruzó que podía ser esa ráfaga en la iglesia. Llegué a mi casa, al rato, quizás a unos 10 minutos, llegó una señora gritando y me dijo, hermanita, han matado al padre Cosme. Yo le dije, no puede ser, quizás el padre Filiberto, pero el padre Cosme no. Después llegó otra señora, todavía más histérica, y me dijo, hermana, mataron al padre Cosme. Yo ya me quedé en qué pensar, y después en la tercera me hablaron por teléfono, de aquí del convento, ya estaba el hermano Polo Enríquez aquí, y me dijo, Yani, lo que esperábamos, desgraciadamente ya pasó, hija. Venite, me dijo, el cuerpo está tirado en la iglesia, mataron al padre Cosme. Miren, en ese momento yo sentí como cuando tú perdés quizás a tu papá, así, se me derrumbó, pensé muchas cosas y no pensé nada porque simplemente mi mamá me dijo, no salgas, que ella anda a la guardia, yo no pensé nada, no le hice caso a nadie y me vine para la iglesia. Cuando me vine a la iglesia, en realidad ya estaba rodeada, habían policías de Hacienda y bolos, por cierto. Y cuando yo quise entrar, se me puso un policía de Hacienda y me dijo, ¿y vos quién sos y qué estás haciendo? Con el gran hedor Aguaro. Y una religiosa que estaba adentro, Madre Teresita Van, le dijo, no déjela entrar, ella es de nosotros. Y ya entré. Cuando entré me senté y vi que el cuerpo del padre estaba en el altar. Y le pedí a Dios que me diera fuerza para poderme acercar. Y luego me acerqué, pero cuando ya me acerqué al cuerpo, al padre quizás lo auxiliaron porque yo ya lo encontré boca arriba, ¿no? Entonces cuando yo me acerqué a él, la cara del padre estaba luminosa, estaba sonriente. Entonces cuando yo vi esa expresión, me acordé de todo lo que él nos había contado y dije, Dios mío, a este hombre le concediste el martirio, que él detenido pensó ofrecer su vida por nosotros. Y desde ahí pues no lloré, sino que me dio fortaleza el verlo y de ahí los frailes me mandaron algodones, mandaban toallas y para que recogiéramos la sangre. Recogimos la sangre y después los frailes se llevaron el cuerpo para Zacatecoluca, al hospital porque lo iban a arreglar para las velas que venían, ¿no? Entrando al hospital de Zacatecoluca, al mismo momento que el padre entraba para que lo arreglaban, digamos había una cortina y por este lado entraron un militar con su esposa,
que iba malherida. La señora estaba en paso de muerte y había una enfermera de aquí de San Juan, que es la señora que nos contó, que dice que vio al militar llorando, desesperado por la esposa, y vino ella y le dijo, venga señor, y le levantó la cortina y le dijo, ve este padre que está aquí, él es un santo y lo acaban de matar, pídale a él para que salve a su esposa. Y dicen que el militar le pidió y la señora se libró de la muerte. Lastimosamente perdimos ese contacto y no supimos de ellos más. Después de esa noche lo velamos en Zacatecoluca, en Catedral. El grupo de jóvenes que siempre estábamos juntos, nos fuimos con él a Zacate y ahí estuvimos con él. Cuando ya se abrió las puertas de la iglesia y entró él en el ataúd, ahí fue otra la historia. Ahí sí, miren, ahí pienso que lloramos como haber llorado no sé a quién. Miren, lloramos mucho, lloramos. Cuando ya lo vimos a él, que ya iba en ese cajón, ahí como que nosotros entramos en la realidad que él tanto nos había dicho de las cosas que iban a pasar, que hasta ahí las entendimos. Luego pues se trajo a San Juan, el obispo dijo que se iba a hacer un acto de desagravio, lo llevamos al Calvario, después nos venimos en procesión del Calvario para la iglesia, haciendo penitencia para el acto de desagravio y poder entrar con el cuerpo. Se le veló en San Juan, el pueblo lloró completamente, todo el pueblo estaba destrozado. Doy fe y estoy segura que el Padre Cosme es un santo. Y por esa razón tengo 41 años de estar trabajando en el comité de Fray Cosme. Como eran años de guerra, también me cayó a mí la amenaza de persecución, de muerte. Y me tuve que ir del país, a Italia, estuve unos años allá. Pero mientras tanto, aquí en el país, cada 14 de febrero se celebraba una misa fúnebre por Padre Cosme. Fue allá a partir de los años 90 que se comenzó ya a agrupar, ya digamos, ya con las condiciones políticas iban cambiando, y se hizo a partir del 93 ya formalmente, porque antes les digo, era así informal, pero ya formalmente se comenzó a hacer el comité, que al primer momento fue llamado Comité Pro Beatificación Fray Cosme Espessoto. Lo formamos personas que conocimos al Padre y que teníamos la intención de que el legado de Padre no muriera. Y no fue fácil, porque aún encontramos resistencias y muy fuertes aún con frailes. Fue duro, pero como teníamos nosotros como pueblo, teníamos la convicción de su santidad, soportamos todo y aquí estamos todavía de pie, fundidos ya, pero de pie. Entonces sentimos un cambio cuando hubo cambio de provincia, ¿verdad? Hubieron frailes más comprometidos que nos vinieron a dar ánimo, otros frailes que tuvieron otra visión, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vino Fray Ildefonso y cuando vino Fray Julio, ellos comenzaron ya a como concientizar a la gente a que trabajáramos más por Padre Cosme, por darlo a conocer. Después vino la fraternidad de Fray Celso, de Fray Carlos, Fray Teo, que también le dieron otro tinte, que nos hicieron ver que ya no sintiéramos el martirio como algo. Nosotros cada 14 sonábamos un responso y cada 14 era pega de llanto. Entonces nos dijeron ellos, no, mírenlo como algo glorioso, de fiesta. Entonces ahí ya cambiamos las campanas por más alegría y por cohetes a esa hora, ¿no? Y ya nos dieron otra visión del martirio. Ya con Fray Ernesto Palma, él ya comenzó como a decirnos, hay que ver más allá de lo que ya conocemos de él, y le dio un gran impulso también a la causa. Entonces después vino otro sacerdote y dejamos de ser Comité Pro Beatificación y nos convertimos en Comité Fray Cosme Espessoto. Primero era Padre Cosme y luego Fray Cosme Espessoto. Y nuestra misión fue mantener vivo el legado de Fray Cosme, y lo hicimos a través de actividades que hacíamos todos los años, por ejemplo con los niños, que nos hicieran dibujos de Padre Cosme, concursos de oratoria de Padre Cosme. Nosotros escribíamos sociodramas, hacíamos sociodramas con los jóvenes, hacíamos bueno, un montón de cosas para que los hipotes fueran impregnando de Padre Cosme. Y gracias a Dios pienso que lo logramos, porque todos los jóvenes, aún nuestros niños,
tienen, por lo menos te saben decir quién es Padre Cosme. Entonces, esa era nuestra principal misión y gracias a Dios creo que lo logramos mantener. Así que hoy ya estamos de fiesta, ya estamos felices, por lo menos le damos gracias a Dios que nos haya dado vida y le pedimos que nos dé vida para verlo ya como beato, como soñábamos y aún soñamos más, pero por ahora le doy gracias a Dios que me ha permitido llegar a esta etapa de mi vida y poder ver a ese hombre humilde, sencillo, que me hizo entender que la santidad tiene alas, pero también tiene que tener pies. Dicen que ya muerto el Padre Cosme. Mira, el Padre Cosme tenía un celo por la iglesia, por el templo en sí. El templo para él era sagrado. Y viene el Padre Cosme, si tú te subes al campanario, pero en la parte más alta, tenés una visión de todas las entradas del pueblo. Entonces los policías de Hacienda codiciaban ahí estar ahí. Y ahí estaban, se tomaron la torre. Ya muerto el padre. Dicen de que una noche estaban ellos ahí porque se había convertido, que te ponían a tomar, a fumar y todo. Y en una noche bajó uno de estos policías de Hacienda y vio, dice, un sacerdote, un fraile que caminaba con las manos cruzadas y que andaba algo en la mano. Y el Padre Cosme se caminaba cuando andaba en la iglesia. Andaba con las manitas cruzadas, aquí andaba la camándula y caminaba de delante para atrás. Y dice que le dijo él, ¡Ey! Le dijo, cura, ¿qué anda haciendo aquí? Vaya a acostarse. Le dijo, la iglesia aquí la estamos cuidando nosotros. Entonces dije que él solo se volteó a verlo y le dijo, ustedes vayan a acostarse porque la iglesia la cuido yo. Y se fue. Cuando este estaba hablando, se bajó el jefe y le dijo, bueno, ¿con qué estás hablando vos? Con este cura, le dijo, que no se quiere acostar. Buscaron el cura, no lo encontraron. En la mañana cuando vinieron, le tocaron al padre que estaba en ese momento y le dijeron, queremos hablar con el cura, le dijo, con uno alto, seco, le dijo, con ese queremos hablarle. Y dije que se quedó el padre, mire, él es el único alto así que usted dice, es el de esa foto, le dije, ¿quiere esta foto? ¿No? Sí, le dijo el otro, ese es, con ese estuve hablando yo anoche. Le dije, pero ese está enterrado en la tumba que está ahí en la iglesia, ¿la han visto? Le dije. Nunca más volvieron a regresar los policías. Esa fue la curación, no volvieron. Y yo sí creo, te digo que pasó, creo que ha pasado por los detalles que da la gente. Que Fray Cosme sube a los altares y hoy la misión de todos los franciscanos es que imitemos las virtudes, que imitemos el modo de ser de Fray Cosme, o sea, esa alegría franciscana, esa fe puesta en la providencia y siempre con alegría, porque seguir a Cristo no es de amargado, sino que es de gente que somos libres de alma y de espíritu y tenemos la libertad pues, de reír. Así que a eso les invito, que imitemos esas virtudes de Fray Cosme y primero Dios los esperamos el 22 en San Salvador y el 23 aquí en San Juan. Pase bien. Fray Cosme está hincado a un lado del sagrario. Tiene un libro entre sus manos. La iglesia se encuentra vacía. Solo 3 monjas rezan en el ala norte. Afuera, sentados en las gradas del costado sur, 2 individuos reciben sin responder las buenas noches que les da Fray Filiberto. El fraile ve a Fray Cosme de rodillas, como de costumbre, y pasa de largo hacia la sacristía, pues debe revestirse con los ornamentos para oficiar la misa de las 7 de la noche. Es el 14 de junio de 1980. Las hermanas dejan de rezar y salen del templo. Cosme está absorto. Mientras las religiosas bajan las gradas del costado norte, varios disparos rompen el silencio. Una bala, carne y hueso. Otra penetra una de las columnas a un lado del altar. La sangre corre y empapa el hábito que los parroquianos recién le habían regalado. Los asesinos huyen. Las religiosas están petrificadas y Filiberto abandona la sacristía para encontrar al padre Cosme
tendido en el suelo. Aún respiraba y murmuraba: perdón, perdón. La Iglesia le otorga el título de beato este próximo 22 de enero, por su martirio, por odio a la fe. La feligresía católica reconoce su apostolado y entrega al Señor. Los feligreses creen en la justicia divina y que Dios se hará cargo de los asesinos, porque el Salvador nunca hizo justicia, todo quedó impune. Por eso Fray Cosme es el beato de aquellos mártires ocultos, que nadie conoció y que nunca se hizo justicia por su muerte. Fray Cosme tomaba las palabras del Evangelio y les recordaba a sus fieles: no le teman al que mata el cuerpo, teman al que mata el alma. Beato Fray Cosme Espesoto, siervo de Dios, ruega por nosotros. Presiento que, de un momento a otro, personas fanáticas me pueden quitar la vida. Pido al Señor que al momento oportuno me dé la fortaleza para defender los derechos de Cristo y de su Iglesia. Morir mártir sería una gracia que no merezco. Lavar con la sangre vertida por Cristo todos mis pecados, defectos y debilidades de la vida pasada sería un don gratuito del Señor. De antemano perdono y pido al Señor la conversión de los autores de mi muerte. Agradezco a todos mis feligreses que con sus oraciones y sus manifestaciones de aprecio me han animado a darles el último testimonio de mi vida, para que ellos también sean buenos soldados de Cristo. Espero seguir ayudándoles desde el cielo. Todos te presentamos confiando en tu amistad, nuestro esfuerzo, nuestro sudor, nuestro diario trabajar. Queremos ver convertidos nuestras luchas y el dolor en tu vida y en tu valor, derrotando al opresor. Mira las esperanzas de este pueblo que hoy te llama.